Y vamos a tomar contacto con nuestra compañera Valeria Belene, que está en Mendoza, periodista, abogada. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Hugo. Buenas tardes, Ernesto. Audiencia. Valeria, un día muy especial, lo decíamos. Bueno, vos, entre otras cosas, sos historiadora, así que podés contarnos un poco, ponernos en contexto. 9 de julio, Día de la Patria. ¿Qué podemos recordar de este día? Bueno, en este día los representantes de las provincias del Río de la Plata firmaron el Acta de la Independencia de España, consolidando uno de los propósitos que se habían propuesto en la Revolución de Mayo. En la Revolución de Mayo hubieron dos teorías en pugna, dos ideas, la idea de Saavedra, la idea de Moreno. Moreno, que quería que en la Revolución de Mayo se dictase una constitución y no solamente tuviésemos un primer gobierno, sino también que ya nos organizásemos y declarásemos la independencia. Y Saavedra decía que no, que había que ir un poco más lento, ser más cautos, tener nuestro primer gobierno patrio y después la independencia. Y bueno, triunfó la idea de Saavedra, por eso en 1816 nos independizamos recién de España, 6 años después de ese acontecimiento tan importante que fue la Revolución de Mayo. Las provincias se reunieron en... ¿Sí? ¿Me preguntabas algo? No, te escuchamos, Valeria, te escuchamos, Porque escucho con retorno. Bueno, se reunieron en el corazón de la Argentina por una cuestión de logística, se reunieron en Tucumán, en la famosa Casa de Tucumán. En realidad empezaron a llegar o comenzaron a llegar los diputados desde el 24 de marzo de 1816, porque la verdad que algunos tardaban 30 días en llegar, los porteños tardaron 30 días en llegar en diligencia. Claro, hay que imaginarse, Valeria, lo que era un viaje entre Buenos Aires y Tucumán en aquella época, ¿no? Hace 200 años. En aquella época, sí, llegaban cansados, agotados, con hambre, todo sucio por la tierra. Y bueno, Mendoza mandó a Tomás Godoy Cruz y a Juan Agustín Maza. San Juan mandó a Santa María de Oro y a Narciso Laprida, que fueron, y Narciso Laprida fue el presidente del Congreso. San Luis mandó a Juan Martín de Pueyrredón. En realidad no lo mandó, en realidad estaba, ya se empieza a ver, bueno, la Argentina de los enroques, ¿viste? San Luis en realidad no manda a Juan Martín de Pueyrredón porque Pueyrredón dice que él había vivido acá en San Luis entre 1812 y 1815, así que él iba a representar a San Luis. Y bueno, y fue elegido el director supremo, porque en esa época no teníamos presidente, sino que teníamos directores supremos, que había esa figura, la del directorio, había sido creada en 1813 por la Asamblea del año 13. Entonces, bueno, él representó a San Luis. Y bueno, participaron Santiago del Estero, Tucumán, pero no participaron todas las provincias que estaban creadas en esa época. No participó, por ejemplo, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, porque estaban en oposición, en guerra civil con Buenos Aires, formaban parte de la Liga Federal. Acuérdate que en esa época era la lucha entre unitarios y federales. Tampoco participó Paraguay, porque Paraguay, si bien aceptó la Revolución de Mayo, pero su actitud respecto a Buenos Aires fue indiferente. No participa tampoco. La banda oriental tampoco participa, porque Artigas no estaba de acuerdo con, no estuvo de acuerdo, entonces tampoco participa. Fueron muy pocas las provincias que participaron, pero bueno, se firmó y se declaró la independencia. Esto quiere decir que de haber participado el país sería otro, ¿no? No sé si sería otro, pero tendría la incorporación de Uruguay y de Paraguay. Las disputas internas ya, o sea, nosotros las grietas ya en el nacimiento de nuestro país ya existieron. O sea, nosotros somos un país que no le llamábamos grietas cuando estudiábamos en la facultad, se llamaba, el profesor
nos decía o los profesores nos decían que Argentina era muy maniqueísta, o sea que era de divisiones, los saavedristas, los morenistas, después unitarios, federales, rosistas, antirrosistas, irigoyenistas, antiirigoyenistas, después peronistas, antiperonistas, o sea, ha sido un país muy maniqueo, de muchas diferencias, y ya en nuestra historia, lo llevamos en nuestro ADN, en nuestra identidad, se ve esa diferencia. Por eso hoy hablamos de la necesidad de una unidad nacional, ¿no? Hace un rato. Claro. Y este congreso comienza a sesionar el 24 de marzo de 1816 y realmente sesiona hasta 1817 en Tucumán, después se traslada a Buenos Aires y en 1819 sanciona una constitución, que era lo que se habían propuesto desde el comienzo de la revolución. Una constitución que resultó ser una constitución unitaria, porque en esa época habían dos ideas en pugna. Las ideas que defendían las autonomías provinciales, el federalismo, que es el que tenemos nosotros, el que triunfó en 1853, que nos costó muchísimo, y el centralismo porteño. Siempre la primacía de Buenos Aires sobre el resto de las provincias. Y en 1819 se sanciona una constitución donde no tiene el artículo 1 que tenemos nosotros acá, por eso yo muchas veces digo que ese artículo 1 ha sido escrito con sangre, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal, no decía la palabrita federal, las provincias lo rechazan la constitución que este Congreso que declaró la independencia en 1819 sancionó y nos fuimos a la guerra civil más descarnada, que fue entre unitarios y federales, y al periodo de anarquía, hasta que en 1824 fue elegido Rivadavia como presidente por una ley, la ley de presidencia, ante el conflicto inminente con el Brasil, porque como no teníamos presidente, no teníamos un poder ejecutivo nacional, los brasileños querían, los portugueses que tenían la corte ahí, porque había venido huyendo de Napoleón, quería apoderarse de nosotros. O sea, pero bueno, en síntesis, inicio... hoy que se celebra la firma del acta de la independencia, pero la historia argentina es tan rica que da como para, y latinoamericana da como para estar horas y horas hablando. Sin duda, complicada. Increíble, realmente qué fascinante toda nuestra historia, ¿no? Entonces, para entender lo que nos está pasando solamente basta una miradita atrás. Ver el pasado. Claro, forma parte de nuestro ADN, o sea, nosotros no tenemos que tomar a la tremenda, la grieta, que estos piensan así, no, porque lo tenemos en nuestro ADN, siempre ha sido así, forma parte de nuestra identidad. Yo creo que tiene que llegar el consenso y superar, tal vez superar este maniqueísmo que es propio de la idiosincrasia argentina, o no, o seguiremos, porque desde 1810 que estamos así que seguiremos como parte de nuestra cultura. Seguiremos de nuestro a ADN los tumbos, nacional. ¿no? A los tumbos, pero seguiremos. Pero bueno, ojalá que se pueda haya una unidad para mejorar todo, ¿no? Valeria, sí, ojalá, obviamente.